Luego de la caída de la Unión Soviética en la última década del siglo pasado, el mundo creyó que desaparecía la tensión militar entre las naciones con capacidad nuclear. Los Estados Unidos y una Rusia humillada, con un ejército que era una sombra del orgulloso Ejército Rojo. La situación de descalabro era tal en la Rusia postsoviética que los propios Estados Unidos destruían material militar ruso. Por ese entonces, el mayor temor que las potencias occidentales tenían era que en medio del caos producido por el desplome soviético, grupos terroristas o de terceras naciones potencialmente hostiles pudieran hacerse con armas nucleares entregadas por altos mandos militares rusos. La aparición de Vladimir Putin revirtió rápidamente, en términos históricos, la caída de Rusia y terminó con los planes occidentales de sumar a Rusia a la Unión Europea, como un país periférico, pobre, apenas proveedor de materias primas y seguramente fracturado en estados más pequeños y fáciles de controlar. En esos tiempos, China era proveedora de mano de obra barata, que posibilitaba la relocación de empresas estadounidenses y europeas, competitivas y con una rápida expansión. Pero recordemos que la caída soviética, con un partido comunista que se suponía que no iba a perdurar mucho en el poder, sería arrastrado por la ola liberal democrática burguesa que barría Europa occidental. La revuelta en la plaza Tiananmen, en Beijing, parecía corroborar los augurios de la victoria total del capitalismo, que ya mutado a una expresión financiera despojado de aristas populistas que amortiguaran el impacto sobre la población más desprotegida. Sin embargo, el gobierno chino reprimió con mano de hierro los intentos de levantamiento y ahogó las posibilidades de una reproducción de lo sucedido con la Unión Soviética. China cultivaba un bajo perfil en medio de los vaos alcohólicos que emanaban de los apresurados festejos por el fin de la historia, entendida como la lucha de clases y entre naciones, y el irresistible avance de un capitalismo supranacional sin rivales a la vista. Occidente se concentró en consolidar el poder transnacional, desprendiéndose de líderes que en otros momentos habían sido fieles representantes de sus intereses, pero hoy eran un lastre que desechar ante el nuevo modelo a instalar. No había espacio para un Ferdinando Marcos, un Saddam Hussein o un Muammar el Gaddafi, quienes eran reemplazados gradualmente por una nueva generación de políticos dóciles y atildados, dispuestos a entregar todas las riquezas de sus naciones, incluyendo las empresas nacionales vitales, para conseguir un lugar bajo el nuevo orden transnacional. La irrupción de China como potencia global económica y financiera, pese a los intentos de su gobierno en permanecer fuera de los primeros planos mundiales, fue inevitable y comenzaron a saltar las primeras alarmas sobre un desbalance del poder real que desplazaba el centro de gravedad hacia la región Asia-Pacífico o Asia Oriental. La caída de los saldos exportables occidentales, el déficit fiscal y el rojo de la balanza de comercio exterior, que aumentó exponencialmente la deuda externa de los países occidentales, marcaba un rumbo preocupante. Una situación que se contraponía con el atesoramiento de títulos de deuda estadounidense por parte de China, un aumento de reservas y una presencia económica que aumentaba su influencia no solo en la región, sino en el mundo. Rusia empezaba a transitar un camino similar, recomponiendo su estructura interna detrás de un carismático líder como Putin, y mostraba un rápido crecimiento de sus reservas. Los planes de un cambio de gobierno en China, con un posible desmembramiento del país como impulsaban los intelectuales chinos nucleados alrededor de la Carta 08 de Liu Xiaobo, ganador del Premio Nobel de la Paz 2010, fueron un último intento serio de Occidente de desestabilizar a China. Los tiempos de cambio en esta etapa se aceleraron. En menos de una década aparecieron dos enemigos de Occidente, que nadie prevía unos pocos años antes. Y en la década posterior, estos enemigos se consolidarían, transformándose en un desafío para el nuevo diseño mundial trazado por el capitalismo transnacional financiero victorioso.